Ya nosotros conocemos la parte del raquis óseo, que son las vértebras. Vamos a finalizar con algo que ustedes necesitan también mucho, sobre todo en ortopedia, la parte del raquis, porque ustedes pues, van a ingresar a varias cirugías a nivel de columna, correcciones de escoliosis, fracturas de columna, la parte de, pues, es más de neuro, también que van a ver neuro, que es por ejemplo los pacientes que tienen hernias discales y ciática y todo eso, pues es necesario que ustedes reconozcan o se acuerden de la parte del raquis muscular. Muy bien, en el raquis muscular nosotros vamos a hablar de que existen dos grandes grupos musculares, unos músculos que van a ser superficiales y otros músculos que van a ser profundos. Con respecto a los músculos superficiales, son los músculos del dorso y de la nuca, donde vamos a tener de pronto algunos músculos que vimos por allá en extremidad superior, que el músculo trapecio, que los romboides, el que vimos también en la extremidad superior, que los redondos, redondo mayor, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, bueno, todo ese tipo de músculos que van a pertenecer a los músculos superficiales. Y realmente lo que nos atañe en este momento son los músculos profundos, que son los que van a estar ya debajo de estos músculos superficiales y que van a estar como al lado y lado de la columna vertebral. Muy bien, estos son los músculos superficiales que nosotros por allá, les decía ahorita, en extremidad superior los vimos. Los músculos profundos, la clasificación de los músculos profundos va a estar dada por la función de esos músculos profundos. Entonces tendremos unos músculos fijadores, tendremos unos músculos erectores, unos músculos rotadores y unos músculos flexores, ¿sí? Vamos a empezar a ver entonces estos grupos de músculos. Entonces hablemos de los músculos fijadores, que son músculos también posturales, que como el nombre me lo indica, ellos son los que van a fijar la columna vertebral, ellos van a ser los responsables de las diferentes posturas que adopta la columna vertebral, secundaria a las posturas que nosotros tenemos, ya sea de pies, ya sea sentados, ya sea acostados, ¿sí? Lo que van a hacer estos músculos es precisamente preparar la columna vertebral para ese tipo de movimientos que vuelvo a decirles que hacemos cuando estamos caminando, cuando estamos sentados, cuando estamos de pies, cuando estamos acostados o cuando estamos realizando cualquier otra actividad. Por ejemplo, si hay alguno de acá que vaya al gimnasio, pues esos músculos cómo preparan la columna vertebral para cuando vamos a hacer algún tipo de ejercicio en el gimnasio, o si tenemos la costumbre de ir a jugar algún deporte, fútbol, básquet, lo que sea, patinar, montar cicla. Estos son los músculos que van a organizar la columna vertebral. Muy bien, entonces acá tenemos el músculo intertransverso. Este músculo intertransverso es un músculo pequeño, no es un músculo, sino son muchos músculos, ¿sí? Porque, como el nombre me lo indica, intertransverso va a ir entre la apófisis transversa de cada vértebra. Entonces, de la apófisis transversa de la primera vértebra cervical a la segunda, ahí va a haber un musculito a ambos lados, y así sucesivamente van a ir bajando por toda la columna vertebral. Vuelvo a repetir, son músculos pequeños, son músculos fusiformes, es decir, son músculos planos. Y tenemos el interespinoso, también algo muy similar al intertransverso, músculos planos, fusiformes, pequeños, porque va a ir de la apófisis espinosa de una vértebra a la apófisis espinosa de la vértebra inferior, ¿sí? Entonces acá tenemos los músculos intertransversos. Acuérdense que estas son las apófisis transversas, y acá estarían las apófisis espinosas, acá iría el otro músculo, interespinoso, ¿sí? Bueno.
Tenemos ahora los músculos rotadores, como el nombre me lo indica, son los responsables de los movimientos de rotación que nosotros hacemos con la columna cuando estamos haciendo un ejercicio, cuando estamos haciendo alguna actividad, ¿cierto? Estos músculos rotadores los voy a encontrar a nivel del tórax, a nivel del cuello y a nivel de la cabeza. Entonces son músculos oblicuos que van, oiga, de la apófisis espinosa de la vértebra superior a la apófisis transversa de una vértebra inferior, una vértebra. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no necesariamente va a ir, por ejemplo, esta es la apófisis espinosa de la vértebra superior, ¿cierto? No va a ir a la apófisis transversa de la vértebra que está inmediatamente por debajo, no, sino que va a ir, puede extenderse, y eso es normal en cualquiera de nosotros, la inserción distal puede darse 2 o 3 vértebras más abajo. Y eso es normal en cualquiera de nosotros. De pronto en Ingrid Johanna se da 2 vértebras más abajo, en Robert se da 3 vértebras más abajo, y no quiere decir que son variaciones anatómicas que son normales, ¿cierto? Muy bien. Mírenlos acá. Esos músculos rotadores además tienen otra variación anatómica, ¿sí? Una, que la acabamos de hablar, se inicia en la apófisis espinosa de una vértebra superior y termina en la apófisis transversa de una vértebra inferior que puede estar 2 o 3 vértebras más abajo. Ahora, la otra variación, que además puede salir un haz muscular de la apófisis transversa a la apófisis espinosa de la vértebra inmediatamente superior, y eso es normal, ¿sí? En la mayoría de los casos que reportan, por ejemplo, los pacientes que le hacen de cirugía, nuestros músculos rotadores son multífidos, o sea que tienen dos asas musculares, ¿sí? Pero si el paciente solamente tiene esto, no hay problema. No quiere decir que la columna esté desprotegida, no quiere decir que el movimiento de rotación de la columna en ese paciente va a ser más débil y en este otro paciente va a ser más fuerte o más potente, para nada. Porque ese haz muscular que sale extra es adyuvante, coadyuvante, o sea que simplemente ayuda al movimiento, pero no le da ninguna o no le imprime ninguna potencia al movimiento o no le imprime ninguna resistencia a la columna vertebral. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Bueno, acá los tenemos. La mayoría de nosotros somos así, ¿sí? Diagonal, y sale también una fibra muscular horizontal, por así decirlo, pero puede ser también así, ¿verdad? ¿Esa horizontal no está en todas? ¿Cómo, señora? Esa horizontal no está en todas las vértebras. Sí, si está en una sola vértebra, están todas. Si el paciente lo tiene, estará en todas las vértebras. Bueno, tenemos el tercer grupo, que son los músculos erectores. Ellos lo que van a hacer, la función es mantener la columna erguida, ¿sí? Van a mantener la columna derecha, ¿verdad? Estos músculos erectores son 3, que son el músculo iliocostal, el músculo largo dorsal y el epiespinoso, ¿sí? De lateral hacia medial, este es el orden. O sea que el más lateral va a ser ¿cuál? El iliocostal, al ladito, pero hacia la región medial estará el largo dorsal, y el más medial de todos va a ser el epiespinoso, que es muy parecido al interespinoso que vimos al principio de la charla. Entonces, el músculo iliocostal, por donde va pasando, porque es un músculo largo, a diferencia de los otros que hemos visto hasta el momento, el iliocostal es un músculo largo, ¿sí? Que se va a originar en una masa común que tenemos acá en la región sacra,
de ahí van a salir se llama masa común, porque ahí se originan estos tres músculos: el iliocostal, el largo dorsal y el epiespinoso, ¿correcto? Entonces, aquí en esta región, cuando de pronto al paciente se le está operando, no se puede distinguir en esta zona de acá, por eso se le llama la masa común, no se puede distinguir cuáles los haces musculares del iliocostal, cuáles son la masa muscular del largo dorsal y cuál es la masa muscular del epiespinoso, porque es una sola masa muscular. Entonces, este músculo se origina ahí, y en la medida que va ascendiendo, dependiendo por donde vaya pasando, por qué parte de la columna vaya pasando, pues recibirá el nombre de esos segmentos. Por ejemplo, tendremos un músculo iliocostal en la región lumbar, tendremos un músculo iliocostal en la región torácica, tendremos un iliocostal en la región cervical, ¿correcto? Ya les muestro. Mírenlos acá. Estos son los tres músculos. El más lateral de todos, es el iliocostal. Luego le sigue inmediatamente vecino hacia la región medial, el largo dorsal, y este es el epiespinoso. Entonces, el iliocostal, esta parte de acá corresponderá a qué segmento? A la región lumbar, región torácica, región cervical, ¿correcto? Muy bien. La función de ellos, como les digo, es mantener la columna derecha, mantener la columna erguida. Acá tenemos solamente dos de los tres músculos erectores. El más lateral dijimos que es ¿cuál? Iliocostal. Luego le sigue el largo dorsal, y finalmente aquí encimita de las apófisis espinosas tendremos el epiespinoso. Ahora, el epiespinoso va por toda la apófisis espinosa. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y el interespinoso? ¿Sí? Voy a hacer ¿qué? Voy a hacer unas vértebras, pero de manera lateral. Entonces, el interespinoso, esas serían las apófisis espinosas, ¿cierto? El interespinoso iría así. ¿Sí? Interespinoso. ¿Te acuerdas que ese músculo es plano? Ese músculo es pequeño. Y el epiespinoso iría por encima. Y es más delgadito. Ese sería el epiespinoso. ¿Correcto? Entonces, el interespinoso quedaría por debajo ¿de quién? Del epiespinoso. El interespinoso es un músculo corto, plano. El epiespinoso es un músculo largo, fusiforme. ¿Sí? Aquí tenemos entonces de igual manera, tenemos el músculo iliocostal, el músculo largo dorsal, y acá tendríamos el músculo epiespinoso. Todos ellos comienzan en la región de la masa común, allá en la región sacrolumbar, y van a terminar a nivel del cuello, principalmente en la región de la base del cráneo, y a nivel occipital. Allá van a terminar los músculos, pero van a hacer inserciones permanentemente. El iliocostal pues va a hacer inserción, por ejemplo, a nivel de la región lumbar, ¿sí? Pues hace inserción en las apófisis transversas, pero en toda la puntica de la apófisis transversa. En la porción costal va a hacer inserción ¿en dónde? En los cuerpos de las costillas, y a nivel cervical hace inserción también en las apófisis transversas, en la puntica de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, para terminar en la línea occipital inferior. ¿Sí? Bueno. Y finalmente tendremos los músculos flexores. Estos músculos flexores, los tres que vimos anteriormente, eran músculos intrínsecos de la columna. ¿Qué quiere decir en el caso de intrínseco? Que se originan en la columna y terminan en la columna. Estos no. Estos músculos flexores
son músculos que comienzan en una parte del cuerpo, que puede ser la columna o no, y van a terminar en la columna o en otra parte del cuerpo. Puede ser que terminen en las costillas, puede ser que terminen en el húmero, lo que sea, ¿cierto? Por el nombre, son los músculos encargados de permitir la flexión de la columna vertebral, ¿sí? Estos músculos entonces serán el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza serían los músculos rectos, que son los de la nuca, estos músculos de acá, ¿sí? El largo de la cabeza, el recto anterior, el recto lateral, el recto posterior de la cabeza y el largo del cuello. Aquí están. Estos son estos músculos pequeños, ¿sí? Son músculos confinados exclusivamente a la región cervical de la columna vertebral. Entonces tenemos el músculo largo del cuello. Este sería aquí sería el recto posterior, aquí estamos con el recto anterior de la cabeza, el recto lateral, y justamente aquí, pero por detrás, estaría el recto posterior de la cabeza. Estos músculos, como les digo, no están en la región torácica, no están en la región lumbar, no están en la región sacra, solamente están en la región cervical, que son músculos de la nuca, que nosotros llamamos la nuca, ¿cierto? Y permiten este movimiento, el de la flexión de la región cervical. Aquí tenemos otros músculos flexores que son de la región anterior, que es, por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, principalmente. ¿Qué movimientos realiza el raquis? Pues por los nombres de los grupos musculares sabemos la función que realiza el raquis. Teníamos unos músculos rotadores, entonces va a ser la rotación. Teníamos unos músculos erectores, entonces son los de mantener la columna erguida, derecha. Teníamos unos músculos posturales para mantener la postura. Teníamos unos músculos extensores, que son los que me van a ayudar a mantener la columna extendida, ¿correcto? Bueno, listo, chicos. Con eso terminamos todo el tema. Falta lengua. Lengua no le hemos